Saludos amigos y amigas, bienvenidos al vídeo con la secuencia de trabajo sobre las 10 líneas de energía. Este es un protocolo que realizamos en nuestro curso de nivel 2, por lo cual es un poco avanzado, no es la técnica básica. Estas líneas que recorren todo el organismo son la base de la teoría detrás del masaje tailandés. Conocer qué son estas líneas, por dónde pasan, qué llevan, con qué están conectadas, es un trabajo de años y de práctica que requiere precisión, estudio y sensibilidad. Si has realizado el curso de nivel 2 con nosotros, habrás estudiado esta secuencia y ya te habrás dado cuenta de lo potente que es. Por eso, queremos ofrecerte este vídeo que te sirva como forma de repaso y de práctica. Si no has estudiado con nosotros, has estudiado quizás con otra escuela, quizás te pueda parecer un poco diferente y algunas de las técnicas un poco complicadas. Por eso vamos a poner un link en la parte de abajo en el que pondremos toda la información sobre las líneas que trabajamos, con qué están conectadas y la técnica que utilizamos. Esperamos que te sea de utilidad. Vamos a comenzar la secuencia de líneas de energía buscando el punto Ita Point, para lo cual vamos a colocar la mano sobre la rótula, de forma que nuestro dedo índice va exactamente a localizar el punto y vamos a colocar pulgar sobre pulgar, vamos a presionar con nuestro peso manteniendo una postura cómoda, los brazos rectos y permaneceremos presionando este punto durante unos 20 a 30 segundos. A continuación, la primera línea que vamos a trabajar en la pierna es la línea central, Sen Sumana. Es la línea que está tocando la tibia sobre el músculo tibial y para ello vamos a utilizar esta técnica que estás viendo de palma sobre pulgar. Con el pulgar vamos a ir trabajando esta línea en dirección descendente desde la rodilla hacia el tobillo. Realizaremos cada línea, cada ejercicio 3 veces y según la longitud de la pierna de la persona, pues realizaremos más o menos puntos, pero en principio podemos hacer solamente 3 puntos por cada línea. En acabar esta línea, vamos a continuar con la siguiente línea Sen Kalatari, que se encuentra sobre el músculo tibial. Y para ello, como ves en el vídeo, hemos colocado el dedo en 45 grados y vamos presionando el pulgar en 45 grados con la palma de la otra mano, otra vez en dirección descendente desde la rodilla hacia el tobillo. Realizaremos 3 veces cada pasada, haciendo varios puntos según la longitud de la pierna de la persona. Ahora nos colocamos lateralmente, vamos a trabajar la línea Sahasrangsi, que se encuentra justo encima del hueso peroné, para lo cual con tus pulgares primero puedes tocar la cabeza del peroné y así encontrar esta línea que vamos a trabajar otra vez descendiendo desde la rodilla hacia el tobillo, haciendo 3 pasadas en cada línea. Estamos sobre la línea Sahasrangsi. De aquí estábamos sentados sobre nuestros dedos de los pies y como ves nos sentamos más cómodamente sobre los talones y pasamos los pulgares por debajo, en este caso del peroné, más externamente y vamos a hacer la línea que queda por debajo del peroné, que es la línea Jantapusang.
Estas líneas tienen diferente nombre según estemos en el lado izquierdo o derecho del cuerpo. Como podrás ver en la descripción del vídeo, la línea Janta Pusang en el lado izquierdo, en el lado derecho se llama Rucham, pero es la misma línea, pasa por el mismo lugar, tiene las mismas conexiones y la vamos a trabajar de la misma manera en ambos lados. De aquí vamos a desplazarnos para trabajar la línea central del muslo y la vamos a trabajar con la palma de la mano que queda totalmente en el centro del muslo. Aplicamos presión con nuestro peso intentando que el brazo quede lo más vertical posible, que la dirección del peso sea totalmente perpendicular al cuerpo. Y vamos a hacer también 3 pasadas en esta línea con la palma en dirección descendente desde la cadera hasta la rodilla. Estamos, por tanto, en la línea Sumana, línea central o emocional del cuerpo. La siguiente línea que vamos a trabajar es la primera línea externa, que viene desde la esquina superior externa del hueso de la rótula hasta la cresta ilíaca. La vamos a trabajar, como estás viendo en el vídeo, con pulgar sobre pulgar, en este caso ascendentemente. Vamos a trabajar desde la rodilla hacia la cadera esta primera línea externa de la pierna. Haremos diferentes puntos en esta línea, que es la línea Sahasrangsi. Otra vez, la misma línea que trabajábamos en la parte baja de la pierna, la encontramos también en el lateral del muslo, la primera línea externa. Y aquí vamos a cambiar la posición de los dedos para ir totalmente a la parte lateral de la pierna. Encontramos la línea Janta Pusang, que es la línea que se superpone con la estructura del tensor de la fascia lata que tenemos en el lateral de la pierna. Es una parte fibrosa del cuerpo, bastante sensible, con lo cual tenemos que trabajar con más delicadeza. Usamos la misma técnica, pulgar sobre pulgar. Y realizamos varios puntos a lo largo de la pierna de forma ascendente. A continuación, traemos la pierna en ángulo o postura del árbol y vamos a trabajar con palma sobre palma, poniendo peso sobre los músculos abductores internos de la pierna y nos encontramos de nuevo en la línea Kalatari. Es esta línea del cuerpo que cruza el cuerpo de un lado a otro y está relacionada con el movimiento y con el sistema músculo-esquelético. Esta es una línea que tenemos que trabajar cuando hay lesiones de tipo muscular, tendinosa, fascial, para restablecer movilidad en el cuerpo. Estamos en línea Kalatari. Como ves, palma sobre palma. Y nuestro compañero, a continuación, va a trabajar en la línea Sahasrangsi, que está un poquito más arriba, hacia el centro de la pierna, por arriba de los abductores. Vamos a encontrar esta línea que presionamos con una palma mientras mantenemos la otra mano en la rodilla simplemente dando soporte. La mano que está en la rodilla no hace presión, simplemente contribuye con el movimiento, pero es lo que llamamos mano de apoyo. Y como ves, el compañero está trabajando, ofreciendo su peso, moviéndose desde su centro de gravedad, rítmicamente, pausadamente. A continuación nos volvemos a mover hacia la pierna y vamos a hacer esta técnica sobre la línea Sahasrangsi en la parte baja e interna de la pierna, justo tocando el hueso tibia
como si quisiéramos crear espacio entre la tibia y los músculos. Para ello usamos nuestro índice. Esta es una técnica, es poco usual y solamente la usamos concretamente en esta línea. Y para terminar, la pierna baja, vamos a trabajar con la palma, la línea Ita, que es un poquito más separada de la tibia, y como ves el compañero está trabajando con la palma poniendo peso como si quisiera separar el músculo del gemelo del hueso de la tibia. Estamos sobre la línea Ita. De aquí nos desplazamos y vamos a volver a colocarnos para trabajar esta línea que queda justo internamente por debajo de los abductores, de los músculos abductores, y es esta línea Sikini que está conectada con el aparato genital, con los aparatos reproductores del cuerpo. Como ves, hacemos esta técnica de pulgar sobre pulgar de forma dinámica, como si estuviésemos desenrollando o amasando con los pulgares hacia arriba, de abajo hacia arriba. Y por último vamos a trabajar la línea central justo en la parte trasera de la pierna usando esta técnica que ya conocemos y de la cual tenemos un vídeo explicativo. Es esta técnica del paddle boat y trabajamos con el pie entrando totalmente en la parte trasera de la pierna, línea Sen Sumana, línea emocional. Una de las líneas más importantes y que más trabajamos en masaje tailandés en diferentes posiciones por todas las implicaciones que tiene a nivel orgánico, a nivel energético y a nivel emocional. Como ves, el compañero mantiene siempre una postura cómoda, trabaja de forma profunda pero relajada, porque como ya hemos dicho muchas veces, para ofrecer relajación nosotros tenemos que estar relajados en primer lugar. Ya estamos prácticamente concluyendo la secuencia en este lado y trabajamos este punto justo por debajo del maleolo interno de la tibia, es el punto Ita. Y para ello vamos a colocar la palma sobre el pulgar y vamos a presionar durante 10, 20 o 30 segundos. A continuación presionamos este punto que queda justo en el centro de la planta del pie, por delante del talón. Es el punto también de Sen Sumana, es un punto relacionado con la línea emocional. Siempre que trabajamos líneas centrales, puntos centrales, estamos sobre Sen Sumana. Como ya se ha dicho, es una de las líneas más importantes del cuerpo. Vamos a terminar el trabajo del pie trabajando primero la línea del arco interno del pie, que es la línea Jantapusang, como ves, pulgar sobre pulgar, rodando hacia arriba. Y de aquí vamos a pasar también a la línea del arco externo del pie, la línea lateral, que es la línea Ita, usando esta técnica, como ves, dinámica de pulgar sobre pulgar. Es una técnica muy agradable de recibir. Y por último, el punto Kalatari. Es el punto donde se une el pie con la pierna, donde se crea una pequeña fosa. Y nuestro pulgar, como puedes ver, se introduce. Y aquí vamos a hacer palma sobre pulgar. Este punto, Kalatari, está relacionado con la rodilla, por lo cual si alguien tiene problemas de rodilla puedes realizar esta técnica. Y acabamos esta secuencia simplemente estirando y dando un poquito de relajación al pie, quizás estirando los dedos y despidiéndonos de nuestro compañero. Muchas gracias y esperemos que te haya gustado. Déjanos un comentario, dale al like y suscríbete al canal. Gracias.